Bien, ahí se tiene que estar grabando. Perfecto. Bueno, como siempre voy a empezar a compartir entonces el guión de clase, ¿sí? El país y particularmente la ciudad que hoy vayamos a trabajar, que en este caso, como decía, va a ser Rusia y particularmente el día de hoy va a ser la ciudad de Moscú. Bien, ustedes en el guión de clase van a encontrar que además de aparecer mencionada la ciudad de Moscú, aparece mencionada la ciudad de San Petersburgo y el tren transiberiano. Bien, esos otros destinos, esos atractivos, los vamos a trabajar la semana que viene. Bien. Se está viendo correctamente, ¿no? La diapositiva, creo que sí, pero alguien que me avise por las dudas. Bien, Sí, profe, se ve bien. perfecto, buenísimo, gracias. Bien. Datos en general, como siempre, ¿sí? Presentación, introducción general al país, a Federación Rusa. Bien. Primera cuestión a tener en cuenta, bien, que nosotros no hemos mencionado en otros países europeos porque justamente no es un requisito para el viaje, ya sea de argentinos o de argentinas, bien. Y en Rusia tampoco, bien, pero esto es algo que es relativamente novedoso, ¿sí? No tiene mucho más de 10 años el hecho de que la Argentina, bien, que no sea necesario para turistas argentinos, bien, turistas que viajen con un pasaporte argentino, la necesidad de algún visado particular para ingresar a la Federación Rusa. Bien, hasta hace unos, decía, 10 años o un poquitito más, si no me equivoco, era necesario, bien, para los turistas argentinos que querían visitar Rusia con fines de, justamente, fines de finalidad turística, tramitar un visado. Bien, como por ejemplo ocurre en el caso de Estados Unidos. Bien. El resto del continente europeo, los países que hemos visto en clase, los países que hemos trabajado, yo esto no lo mencioné porque tampoco, digamos, porque son países en los cuales esto no se pide desde ya hace largas décadas. Bien, la compañía aérea de bandera de la Federación Rusa es una compañía aérea que se llama Aeroflot, bien, es una de las compañías aéreas más viejas del mundo en funcionamiento, sí, con ese mismo nombre. Bien, ahí yo les puse que forma parte de la misma alianza que se llama SkyTeam con Aerolíneas Argentinas, bien, con nuestra compañía aérea de bandera. El principal acceso, ¿sí? Que el principal, digamos, la principal forma de conexión de Rusia con el resto de Europa y con el resto del mundo y con América Latina es por vía aérea. Bien. En este caso, la ciudad de Moscú cuenta con 3 aeropuertos. Bien, cuenta con 3 aeropuertos. El aeropuerto principal, el más importante en cuanto a cantidad de vuelos que allí aterrizan, que allí operan, mejor dicho, pasajeros que moviliza, es el aeropuerto, perdón, de Moscú Domodedovo. Bien, el aeropuerto de Moscú Domodedovo es el aeropuerto principal, aunque los otros aeropuertos también son importantes, no tanto por vuelos internacionales, ¿sí? En la actualidad no hay vuelos desde Argentina directos, ¿bien? De hecho, no hay vuelos, si no me equivoco, no hay vuelos desde Sudamérica, desde ninguna ciudad, ningún país de Sudamérica de manera directa con Moscú, ¿bien? En algún momento creo que sí los hubo, bien, esto estoy hablando un momento, estoy hablando de década del 80 para que ustedes tengan una idea. Pero hace ya un tiempo bastante largo que por lo menos desde Argentina no hay conexión directa. Bien, esto implica la necesidad de un pasajero, una persona que quiera viajar desde Buenos Aires, ¿sí? A la Federación Rusa, tiene que hacerlo primero volando, por ejemplo, hasta alguna otra ciudad europea, como puede ser Madrid, Frankfurt, Londres, Berlín, eh, Ámsterdam, Roma, ¿sí? Digo que son otras ciudades que tienen sí conexión directa desde Buenos Aires, y desde allí, ahí tienen incluso indicado en el guión de clase, el tiempo que demora un vuelo de carácter, digamos, interno entre Madrid y Moscú, Frankfurt y Moscú, y así sucesivamente. La otra forma de conexión importante que tiene la Federación Rusa con el resto del continente europeo, pero también con el continente asiático, sabemos que Rusia es uno de los pocos países del mundo que extiende su territorio a lo largo de 2 continentes, ¿no? Tenemos la Rusia europea y la Rusia asiática. Eh, para conectar ese vasto territorio y para conectarlo también con otros países vecinos, la Federación Rusa tiene un importante tendido ferroviario, ¿sí? Un muy extenso tendido ferroviario, y en la ciudad de Moscú particularmente vamos a encontrar 3 estaciones ferroviarias principales. Esto creo que, por ejemplo, en Madrid lo hemos mencionado para el caso de Atocha y Chamartín, ¿sí? Como veamos, como
desde Atocha parten los trenes que van hacia el sur, desde Chamartín los trenes que van hacia el norte. En París, por ejemplo, lo hemos mencionado como cada una de las estaciones, sí, está la Gare du Nord, que justamente trenes que parten hacia el norte, la Gare du Ouest, que son los trenes que parten hacia el este. En cada una de las estaciones, en el caso de Moscú ocurre lo mismo. Parten o se dirigen esos trenes hacia alguna región o hacia algún sentido, hacia algún punto cardinal en concreto. Bien. De esas 5 estaciones nosotros vamos a ver o vamos a mencionar como importantes 2. Bien. Por un lado, la estación de Yaroslavsky, bien, que es la estación desde la cual y hacia la cual operan los trenes que van hacia el extremo oriente. Bien, el extremo oriente sería la zona justamente o popularmente conocida como Siberia, ¿sí? China, Mongolia, frente a las costas del mar de Japón. Bien, eso es el extremo oriente. Ahí tenemos un importante tendido ferroviario, que vamos a trabajarlo la semana que viene, que es el Transiberiano. El Transiberiano opera desde la estación de Yaroslavsky. Bien. Y luego tenemos la estación de Bielorrusia, bien, en castellano sería así, ¿no? Estación Bielorrusia o estación Belorusky, que es la estación justamente desde donde parten los trenes en dirección hacia el oeste, o sea, justamente hacia y desde Bielorrusia, ¿bien? Si nosotros, miren, tenemos acá se está viendo, ¿no? El mapa, sí, yo creo que sí, el Google Maps, como siempre. Si tenemos acá la ciudad de Moscú, bien, justamente Bielorrusia es el primer país que tenemos en dirección hacia el oeste, ¿sí? En dirección hacia Europa Central y Europa Occidental. Entonces la estación de Belorusky justamente es la estación que se encuentra en esta línea que conecta, por ejemplo, Moscú con la capital de Bielorrusia, que es la ciudad de Minsk. Bien, en esta línea casi así recta, un poco diagonal en dirección hacia el sur. Bien. Perfecto. Miren, acá yo les dejé algunas imágenes porque es muy, me parece a mí por lo menos, ¿no? Muy llamativo el diseño, ¿sí? De las estaciones ferroviarias. O sea, fíjense el tamaño, ¿sí? De cada una de las estaciones. Bien. La que tiene esa punta en aguja, bien, con la estrella, bien, y fíjense incluso acá en el techado todavía con el símbolo de la hoz y el martillo, ¿sí? Parte del escudo de la Unión Soviética que todavía corona la parte más alta de la estación Yaroslavsky, bien, que es la estación desde la cual parte el Transiberiano, bien, y fíjense en este tono verde, ¿sí? Así pastel, la estación de Bielorruski, bien, fíjense cómo parecen, más que estaciones ferroviarias, parecen grandes palacios, bien, una característica muy propia de las estaciones ferroviarias, sobre todo de las más importantes en las grandes ciudades rusas. Bien, fíjense el tamaño, digo acá en relación a los transeúntes, ¿sí? El tamaño del pórtico de ingreso a la terminal, bien, en este caso también. Perfecto. Algunas cuestiones vinculadas a la historia de la Federación Rusa, ¿sí? O de esta nación actualmente llamada, de este Estado actualmente denominado Federación Rusa. Bien, los momentos importantes o los momentos, importantes ¿de qué punto de vista? Del punto de vista turístico, bien, porque gran parte del atractivo va a estar vinculado a esos periodos. Los periodos que nosotros vamos a mencionar y que me parecen de vuelta más importantes son los periodos que aparecen mencionados en los últimos 3 ítems, bien, en los últimos 3 puntos, bien. El periodo del Imperio Ruso, bien, del Imperio Zarista, que se extendió desde el 1700 hasta el año 1917. En 1917 sabrán ustedes que en Rusia ocurre, sí, comienza a darse un proceso conocido como Revolución Rusa, Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre. Bien, cualquiera de los 3 términos hace referencia al mismo periodo, al mismo proceso histórico. Bien, esa Revolución Bolchevique elimina, bien, el régimen zarista y pone en marcha un régimen de características totalmente distintas y novedosas para la época, como era un Estado de carácter socialista. Bien, funda esa revolución bolchevique en el año 1917, funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Popularmente conocida como Unión Soviética. Bien, importante nación, ¿sí? Superpotencia, perdón, ese era el término que utilizaba, superpotencia posteriormente de la Segunda Guerra Mundial y país, digamos, rival de los Estados Unidos de América durante los años de la Guerra Fría. Bien. En el año 1991, bien, y esto algo hemos mencionado en la clase pasada cuando veíamos la ciudad de Berlín, Alemania, y la división de Berlín y luego la división de Alemania y luego la reunificación de Alemania. ¿Sí? En el año 1991 se disuelve la Unión Soviética, bien, cae la Unión Soviética. Esperen que acepto ahí
¿Alguien más? Bien. Decíamos, se disuelve esa Unión Soviética hacia el año... Ahí está, perdón. 1991, bien. Y ese país, bien, el país que, digamos que, el país dominante en esa Unión Soviética era Rusia, bien. Esa Unión Soviética, como indica su nombre, viene en esto de Unión de Repúblicas, era justamente una unión de países, bien, en donde el principal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista económico, productivo, era justamente la República Socialista Soviética de Rusia, bien. Había otro sinnúmero de repúblicas socialistas soviéticas dentro de esa unión. Por ejemplo, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Tajikistán, Kazajistán, Uzbekistán, bien. Todos esos países justamente se separaron de la Unión Soviética en el año 1991 y pasaron a formar parte de países de manera independiente. El más importante de ellos, y es el que vamos a trabajar en clase, se conforma hacia el año 1991 y es la Federación Rusa, bien, que vendría a ser, decíamos, el país más importante de aquella extinta Unión Soviética. Bien. Ahí tenemos dos mapas que les puse, ¿sí? Como para poder observar, por ejemplo, este mapa que tenemos, hay un manchón de color naranja o rojo, que es el origen, bien, de la actual Rusia, es el Principado de Rus, bien, en torno a la ciudad de Moscú, bien, sería la primera entidad política e institucional importante en esta zona del mundo, bien, y luego el tamaño máximo que alcanzó, ¿sí?, el Imperio Ruso hacia inicios del siglo XX, bien, como para tomar una dimensión. Este sería el mapa actual, bien, el mapa con división política actual de la Federación Rusa. Bien, como decíamos, Rusia se caracteriza por ser uno de los pocos países del mundo que es bicontinental, encuentra su territorio tanto en el sector europeo como parte en el sector asiático. Bien, ¿cuál es la división? O sea, ¿cómo podemos saber dónde empieza, mirando el mapa de Rusia, la Rusia europea y la Rusia asiática? ¿Cuál es ¿Hay alguna ciudad que se use como referencia, algún río, algún accidente geográfico que pueda llegar a usar como para subdividir, ¿No para los partir? Urales o algo ¿Cómo? así? Los Montes Urales. Perfecto, ¿sí? Esta cadena montañosa, ¿sí?, que es relativamente baja, ¿sí?, es una cadena montañosa baja. Los montes Urales, ¿sí?, son utilizados habitualmente como la línea divisoria de Rusia europea, que ustedes verán que es bastante más chica que la Rusia asiática. Bien, la Rusia asiática fácil es 3 veces más grande que la Rusia europea. Bien, pero Rusia europea tiene las ciudades más grandes. Bien, por ejemplo, la ciudad capital, Moscú, la ciudad de San Petersburgo. Bien, no significa, ¿sí?, a veces se entiende o se cree comprender como que Siberia, bien, es un gran territorio súper despoblado. Bien, eso sí es cierto, y sobre todo en las ciudades o en las zonas, mejor dicho, próximas al océano Ártico, bien, próximas a este sector norte con el cual yo estoy pasando con el cursor, bien. Ahora, dentro de Siberia, y sobre todo en el área sur de Siberia, que justamente es un área con un clima un poco más benigno, por así decirlo, tenemos muy importantes ciudades, bien, por ejemplo, Novosibirsk, bien, Novosibirsk es una ciudad, para que ustedes tengan una idea, de 1,5 millones de habitantes, bien, o sea, es una ciudad más grande acá que la ciudad de Córdoba, por ejemplo, bien, la ciudad de Ekaterimburgo, ¿sí?, Omsk, bien, Krasnoyarsk, bien, son ciudades realmente grandes, son ciudades, bueno, Vladivostok, que está acá, donde termina el Transiberiano, ¿sí?, frente al mar del Japón, bien ahí cerca de la frontera con Corea del Norte, Vladivostok. Son ciudades muy grandes, ¿sí?, son ciudades muy pobladas, son ciudades muy importantes, bien. Pero, digo, se encuentran en Siberia, pero en este sector, digamos, sur o central, si se quiere, de Siberia. Sí, esa característica de la Siberia como un área despoblada lo vamos a encontrar sobre todo en el centro y en el extremo norte. Bien, esa característica de ciudades que son bastante más pequeñas o localidades prácticamente, o zonas, mejor dicho, prácticamente desérticas en términos poblacionales. Bien, nos metemos entonces directamente con la ciudad de Moscú. Bien, la ciudad de Moscú se encuentra en un área plana, en un área llana, no tenemos grandes colinas ni cordilleras en los alrededores.
El centro de la ciudad de Moscú se encuentra recorrido por un curso de agua, por un río, el río Moskva, bien, que atraviesa justamente la ciudad y atraviesa el centro de la ciudad de Moscú, bien. Creo que tenemos otro mapa acá, sí, pero me voy a quedar con este, me parece mejor. En este mapa ustedes los atractivos van a ver que están en inglés. Bien, igual vamos a ir traduciéndolos, obviamente no van a ser todos estos los atractivos que nosotros vayamos a mencionar, bien, pero vamos a ir viendo algunos de estos. Primero tener en cuenta, fíjense acá con el número, sería con el número 31, bien. Fíjense que hay dos estaciones ferroviarias, dice la estación de Leningrado, bien, y la estación de Yaroslavsky. Bien, esta es la estación que veíamos, desde la cual parten, entre otros, el tren transiberiano. Bien, acá tengo yo el cursor. Y luego en el otro extremo, casi a la misma altura, estaría acá con el número 27 o el 8, tenemos la estación Belorusky, ¿sí? O estación de Bielorrusia. Bien, estas dos estaciones ferroviarias para tenerlas en cuenta, ¿sí? Muy importantes. Bien, luego en el centro, justamente del plano, en el centro del mapa, tenemos, vean, una construcción muy característica, no solo de Moscú, sino característica de toda Rusia, que es el Kremlin. Bien, que es esta construcción, acá lo vemos en este dibujito, casi en forma triangular, ¿sí? Como si fuera una fortaleza. ¿Sí? Se ve una muralla, torres y construcciones. Bien, ahora vamos a comentar sobre este importante atractivo y es en esta zona que nosotros encontramos el centro de la ciudad de Moscú y gran parte de los atractivos que hoy vayamos a mencionar justamente los vamos a encontrar en esta zona. Bien, vamos a ir avanzando. Bien, respecto de formas de comunicación, ¿no? De movilidad y transporte que siempre damos respecto de las ciudades europeas, el interior de ellas, cómo se pueden movilizar los visitantes, los turistas, ¿sí? Dentro de la ciudad de Moscú, el medio de transporte, digamos, utilizado por los turistas, o que se sugiere sea utilizado por los turistas, es el sistema de metro de la ciudad de Moscú. Bien. Más allá de la posibilidad de conectar, como cualquier sistema de tren subterráneo, conectar distintos barrios, bueno, zonas de la ciudad, ir a visitar un atractivo, el hotel donde uno se está alejando y lo que sea, es muy importante en la ciudad de Moscú, ¿bien? Y inclusive es un propio atractivo, el metro de Moscú, por las estaciones, por el diseño que tienen las estaciones del sistema de metro de Moscú. Bien, estas estaciones muchas fueron construidas en la década del 20, década del 30, bien pleno auge de la Unión Soviética, particularmente el auge, digamos, del periodo estalinista, en donde también lo que se pretendía en estas estaciones ferroviarias, estaciones subterráneas, estaciones de metro, era un poco que los pasajeros, ¿sí? Que las personas que viajen en el metro, que eran personas que obviamente, como cualquier sistema de tren subterráneo, personas que se dirigen a su lugar de estudio, a su lugar, a su vivienda, a su lugar de trabajo, se sientan un poco que están viajando, por así decirlo, rodeados de esculturas, pinturas, bajorrelieves, ¿sí? Un poco la intención de estas estaciones del metro es hacer sentir a los pasajeros que son dignos también de poder viajar, ¿sí? Dentro de estaciones que parecen ser palacios. Bien, muchas de estas estaciones, y fíjense inclusive en esta estación, ¿sí? en este fresco que se encuentra en la estación Komsomolskaya, bien, que es un fresco en donde aparece justamente la figura de Lenin, ¿sí? La bandera de la Unión Soviética, los soldados del Ejército Rojo, bien, muchas de estas esculturas, ¿sí? De las pinturas que acá aparecen, de los monumentos, justamente refieren a distintos momentos heroicos, ¿sí? O distintos triunfos militares de la Unión Soviética. Bien, y la finalidad, decíamos, de estas estaciones es que, bueno, que el ciudadano de a pie de la Unión Soviética también, de alguna manera, se sienta regocijado, ¿sí? Viajando en estas estaciones, bien, que son muy... Después, igualmente, si quieren, pueden buscar en algún blog, hay un montón de notas con fotos de las distintas estaciones del metro de Moscú, sí, yo acá puse algunas nada más, pero hay imágenes realmente muy, muy lindas del metro, son muy llamativas las estaciones y, como decía, es un propio atractivo de la ciudad, bien, más allá de que uno lo utilice para viajar o no, es un propio atractivo de la ciudad de Moscú. Bien, en el centro de la ciudad de Moscú, y es, valga la redundancia, el centro histórico y el centro geográfico de la ciudad de Moscú, vamos a encontrar una plaza seca, que es la Plaza Roja,
Bien, yo creo conocía, este es un esquema, pero aguárdame un momento, vamos a hacer así más fácil. Como siempre, vamos a pasar acá al mapa. ¿Sí? Antes de ver el esquema, quiero que... Vamos a posicionarnos acá. Bien. ¿Sí? Esta plaza en donde acá el Google Maps siempre nos ayuda con esto. ¿Sí? Esta plaza que estamos recorriendo. ¿Sí? Fíjense, adoquinada, plaza seca. Bien, no hay fuentes, no hay presencia de vegetación, no hay árboles. ¿Sí? Esta es la Plaza Roja de la ciudad de Moscú. Bien, ¿por qué se llama... ¿Alguien sabe por qué se llama Plaza Roja esta plaza en Moscú? Esta plaza central, esta plaza principal de la ciudad de Moscú. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede hipotetizar por qué se llama Plaza Roja? ¿No? ¿Alguien se atreve a equivocarse por lo menos? ¿No? Plaza Roja no tiene nada que ver ni con los edificios que rodean a la plaza propiamente dicha, ni tampoco tiene que ver, como en ocasiones se cree, ¿sí? Con el color rojo de la bandera de la Unión Soviética o la bandera comunista, sino que Plaza Roja, ¿sí? Es una traducción en castellano, pero en realidad significa algo así como plaza linda o plaza bonita. ¿Sí? El término rojo del color, ¿sí? En ruso también significa algo así como lindo o bonito. Bien, entonces esta plaza no tanto hace referencia al color rojo de, por ejemplo, las murallas del Kremlin que tenemos ahí, bien, o el Museo Estatal de Historia, que es ese edificio que tenemos ahí en primer plano, sino hace referencia a la belleza de la plaza. Bien. Históricamente, en torno a la Plaza Roja, ¿sí? Vamos a encontrar los edificios más importantes, gran parte de los atractivos que hoy mencionamos en la clase, y tanto a lo largo de la historia de Rusia, ya sea como Imperio Ruso, como Unión Soviética y posteriormente en la actualidad como Federación Rusa, importantes acontecimientos históricos tuvieron lugar en esta plaza, bien, en la Plaza Roja. Paso ahora sí. Bien. Acá tenemos un esquema, está en las referencias están, digamos, en inglés y están en ruso, bien, pero yo voy a ir marcando como para que nos ubiquemos. Y en el centro tenemos en forma triangular el Kremlin, bien, que es esta fortaleza amurallada con torres y algunos edificios en el centro que ya vamos a ir mencionando. Bien. Luego en dirección hacia el norte tenemos este espacio conocido como Plaza Roja. Bien. La Plaza Roja rodeada por un lado por el Kremlin, murallas del Kremlin, y luego tres edificios que ahora vamos a ir mencionando. Bien. Tenemos por un lado el Museo Estatal de Historia, acá más al norte. Bien al sur tenemos la Catedral de San Basilio, y un poquito más hacia el este tenemos los almacenes GUM. ¿Bien? Almacenes GUM. Ahora igualmente vamos a ir esto a revisarlos uno por uno. Bien. ¿Para qué se utiliza habitualmente la Plaza Roja? Bien. Para todo tipo de eventos vinculados al recuerdo de distintas fechas históricas de Rusia, ¿sí? Actos institucionales, actos de carácter político. Bien. Uno de los más importantes, o por lo menos de los más convocantes que se lleva a cabo en la Plaza Roja es el desfile de la Victoria. Bien, acá la imagen es, digamos, del último desfile de la Victoria que se llevó a cabo en condiciones, vamos a decir, normales, ¿sí? Previa a la pandemia de COVID. Bien, y el desfile de la Victoria, ¿alguien sabe qué es esto del desfile de la Victoria? ¿Cree saber qué es? A ver, pueden tirar alguna opinión. Recuerden, sí, se pueden equivocarse. ¿Qué es este desfile de la Victoria? ¿Alguien sabe qué se conmemora? ¿No? Nadie arriesga. Profe, ¿puede ser que fue por la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial? Bien, perfecto, exactamente. Exactamente. El desfile de la Victoria es un desfile de carácter militar, bien, en donde justamente desfilan tropas del ejército ruso, bien, en conmemoración del primer desfile de la Victoria que se hizo, que fue el día 6 de mayo
de 1945, bien, que fue el desfile de la victoria, en donde se conmemoró el triunfo frente a la Alemania nazi de la Unión Soviética. Bien, ahí tenemos algunas imágenes en color, incluso si a alguien le gusta este tipo de asuntos, en YouTube hay videos en color, o sea, videos coloreados de este acontecimiento, ¿sí? El desfile de la victoria de 1945. ¿Qué ven en esta imagen acá, mano derecha? ¿Eras, puede ser, profe, de los nazis o se me hace a mí? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien, se cortó un poquitito al principio. ¿Esos son banderas lo que tienen? Sí, ahí está, sí, sí, exactamente, Banderas. exactamente. Fíjense en esa imagen, tenemos soldados, ¿sí? O yo diría más que soldados, deben ser oficiales del Ejército Rojo, ¿sí? Del Ejército Soviético, y tienen estandartes, ¿sí? De las distintas divisiones del Ejército Alemán. Bien, y esos estandartes, fíjense en qué postura están, ¿sí? Están, digamos, en dirección hacia el suelo, bien, como mostrando justamente la señal de rendición, ¿sí? Esto, año 1945, bien. El año 2019, la imagen que veíamos en primer plano. Profe, una pregunta, por ahí no sabe la respuesta, pero en la foto anterior que estábamos viendo, habían banderas, pero adelante de todo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué sería? Como el que tiene el logo y dice Adolf Hitler. Es como una suerte, vos decís, a ver, acá estoy poniendo el cursor, es una suerte de tótem, ¿sí? Es como a ver, ¿cómo decirlo? A ver, no es una bandera especialmente, sino que es un estandarte, ¿sí? Que justamente dice Adolf Hitler, con la esvástica, ¿sí? Todo esto debe ser algún material metálico, se me hace a mí, bien, posiblemente bronce o un material por el estilo. Bien. La mayoría de estas no son necesariamente banderas, a ver, para que nosotros nos imaginemos, ¿no? No es que son banderas que, digo, van a la batalla, ¿se entiende? Sino que son estandartes que representaban en distintos desfiles militares justamente de la Alemania nazi a las divisiones del ejército alemán. Bien. Es más simbólico. Exactamente. Pero bueno, igualmente tiene, digo, una importancia cabal el hecho de, sabrán ustedes que en cualquier conflicto bélico, un importante indicador de cuando un ejército derrota al otro es justamente la toma de la bandera contraria. Bien, ya sea banderas en el sentido, digamos, simbólico del término, que son estandartes, que quizás se utilizan, bien, como sean banderas en el propio campo de batalla, que también las hay, después vamos a ver en otros lugares de la ciudad de Moscú que hay banderas, digamos, recortadas, ¿se entiende? Por balas, por disparos, que son banderas que se utilizaban en el campo de batalla. Bien. Cualquiera de las dos se encuentran en distintos lugares, básicamente en museos de la ciudad de Moscú, expuestos para mostrar justamente o demostrar esto, el triunfo en el 45 de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi. Cuestión a tener en cuenta también no menor, ¿sí? Que ya se me estaba por pasar. En la Unión Soviética, ¿sí? E incluso en la actualidad, ¿sí? En la Federación Rusa, al conflicto bélico dado entre 1939 y 1945, que habitualmente nosotros conocemos como Segunda Guerra Mundial, no le dan ese nombre a ese conflicto bélico. Bien, ¿alguien sabe cómo llaman los rusos? Repito, en la actualidad también, a ese conflicto bélico. O sea, no lo llaman Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, ellos lo bautizaron, por así decirlo, de otra manera. ¿Alguien sabían esto, digo, o saben de qué manera se llama? ¿No? ¿Lo desconocen? Ellos lo llaman Gran Guerra Patriótica o Gran Guerra Patria. Obviamente que conocen, saben que el resto del mundo le dice Segunda Guerra Mundial. Pero para ellos, ¿sí? Para ellos, la Segunda Guerra Mundial, el nombre que tiene es Gran Guerra Patria o Gran Guerra Patriótica. Bien. Ellos lo entienden, ¿sí? Como un conflicto no tanto entre un grupo de países versus otro grupo de países, sino un conflicto entre la Unión Soviética versus la Alemania nazi. ¿Sí? Para ellos lo entienden de esa manera. También es importante tener en cuenta esa cuestión, ¿por qué? Porque eso también marca el propio simbolismo y la importancia que todavía hoy en día tienen las celebraciones vinculadas a ese conflicto bélico. ¿Sí? Ahora, parte de los atractivos que vayamos mencionando justamente están en relación a la Gran Guerra Patriótica y también cuestionan a
a no olvidar, ¿sí? Es que la Unión Soviética fue el país que mayor cantidad de soldados, ¿sí? O sea, de efectivos militares, pierde en la Segunda Guerra Mundial, y también mayor cantidad de población civil, ¿sí? Es muerta durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los efectos que causaron, además de que gran parte de la Rusia europea justamente fue ocupada por la Alemania nazi, ¿bien? Además de, a esto habría que sumar, a todo esto que estoy diciendo, el particular, digamos, encono, por no decir particular odio que tenía la Alemania nazi, particularmente Adolf Hitler, hacia el régimen bolchevique, ¿sí? Y hacia Rusia y hacia su población, ¿sí? Que los consideraba como, como seres inferiores, bien, básicamente. Entonces, esa fuertísima rivalidad desencadenó, ¿sí? Y tuvo como consecuencia un derramamiento de sangre. En cualquier conflicto bélico está más que claro que hay muertos de ambos lados, ¿bien? Digamos, de una guerra mueren personas básicamente militares y también civiles. Perfecto, eso clarísimo. Pero en el caso del Frente Oriental, sí, el Frente Oriental se conoce a la línea de combate entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Fue particularmente extremadamente muy duros los combates, ¿sí? Y las situaciones, digamos, bélicas fueron extremadamente sanguinarias. Entonces esto es como que ya se tomó de un carácter personal, por decirlo de una manera, entre ambos países. Bien, entonces hoy por hoy la Federación Rusa, ¿sí? Prácticamente, a ver, los rusos, ellos dicen que prácticamente no hay familia en Rusia que no tenga por lo menos un integrante de su familia que haya muerto en la Gran Guerra Patriótica, ¿bien? O que haya combatido y que, bueno, haya tenido la suerte de ser de los pocos que ha sobrevivido. ¿Sí? O sea, estamos hablando a ese nivel. ¿Sí? O sea, no es un conflicto que uno puede decir, bueno, está bien, los soldados van al frente, combaten y el resto de la población como que es un conflicto en el cual no cortan ni pinchan, sino absolutamente todo lo contrario. Dicho esto, fíjense lo siguiente, fíjense acá hay como una suerte de, en esta imagen, ¿sí? Esta foto un poco más en altura de la Plaza Roja, hay como un monumento, podríamos decir, como una suerte de pirámide escalonada acá a mano izquierda, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Que acá se encuentra cubierta por este escenario. ¿Sí? Acá hay unas gradas. Bien. Ahí atrás está la pirámide escalonada. Ahora vamos a ver qué es esto. Bien, siempre, desde 1945 a la actualidad, el escenario principal, con los invitados de honor, digamos, siempre se estableció en ese sector de la Plaza Roja. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, el primer desfile también se estableció en ese sector. Perfecto. En que sería en esta zona, acá sería, en la foto estaría acá en nuestra mano, en esta mano izquierda. ¿Sí? Acá es donde estaba armado el escenario. Bien. Uno de los atractivos que rodean a la Plaza Roja. Bien, habíamos mencionado un poquito en el primer esquema, ¿sí? La Catedral de San Basilio, reconocida mundialmente por su arquitectura exterior, ¿sí? Sus cúpulas acebolladas. Bien, ese es el nombre que tienen esas cúpulas acebolladas, en de particular estilo moscovita. Bien, es un estilo muy propio de la ciudad de Moscú. Bien, un estilo muy propio de la ciudad de Moscú. Ese revestimiento en color rojo, ladrillo, pero también las cúpulas con esos colores dorados tan llamativos. Bien, cúpulas acebolladas. Bien. Otro de los atractivos en los alrededores, bien, que era este edificio. ¿Sí? Ahí atrás tenemos la Catedral de San Basilio. Bien. Este gran edificio, que fíjense ocupa toda la extensión de la plaza, bien, son los almacenes GUM, ¿sí? G-U-M, almacenes GUM. ¿Sí? Una gran tienda departamental, bien, particularmente conocida por los productos de lujo que allí se comercializan. Bien. Sobre todo joyas, relojería, bien, indumentaria de altísima calidad, bien, almacenes GUM. Bien, el otro edificio también llamativo de la Plaza Roja es el Museo Estatal de Historia de Moscú. Es un museo de historia de la ciudad de Moscú, no del país, ¿sí? No de Rusia en general. Bien. Y ahora sí, vamos con, yo diría, uno de los atractivos obligados a la visita en la ciudad de Moscú, que es el mausoleo de Lenin. Bien.
¿Vieron? Acá la tenemos en primer plano, ¿sí? Como una suerte de pirámide trunca, una pirámide escalonada. Fíjense que no termina con punta esta pirámide. Bien. Y es justamente sobre este mausoleo que, y ahí vuelvo a la imagen, en el año 1945, ahí se puso, bien, el escenario desde donde pasaba revista, ¿sí? Los altos dignatarios de la Unión Soviética al Ejército Rojo, y desde donde hoy en la actualidad todavía, pongamos, no sé, hoy por hoy Vladimir Putin, ¿sí? Pasa revista a las tropas con los generales y con los dignatarios, ¿sí? Y altos jerarcas, digamos, de la Federación Rusa a su ejército. Bien, continuamente, cuando se realiza el desfile de la victoria, el escenario principal siempre se ubica, voy a volver acá a la imagen, ahí en el punto principal, el punto central, perdón, siempre se ubican sobre el mausoleo de Lenin. Bien, fíjense ustedes cómo la Plaza Roja, a ver, yo creo que acá se ve, ¿no? Pero ven que hay como líneas blancas, como parece una calle o una avenida, ¿no? Hay líneas blancas, bueno, incluso acá hay líneas azules, amarillas, lo están viendo, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Como si fuera que esto sea una avenida, ¿no? O una calle. Pero ustedes verán que acá no hay circulación de vehículos, ¿sí? ¿Para qué están entonces esas marcas en el suelo? Es totalmente peatonal todo el año, aclaro, porque no es que acá solamente en el momento de la imagen no hay autos, sino que es peatonal todo el año. Acá no circulan vehículos. ¿Por qué tiene esas marcas que parece una avenida, como para separar el tráfico, uno puede suponer? ¿Alguien sabe para qué se usa? ¿No? Justamente para el desfile de la victoria. Bien, son las indicaciones que van siguiendo los soldados, los tanques, los vehículos militares, ¿sí? Que es el único momento en que se ven vehículos justamente atravesar la Plaza Roja. Bien, para eso está toda esa señalización en el suelo. Voy a acercar un poquito más acá con el Maps, a ver si podemos ir como más cerca del muro. Ahí, ¿sí? Ahí entonces en primer plano tenemos el mausoleo de Lenin. Pregunto, ¿todos saben quién fue Lenin? Sí, miren, acá hay un único vehículo que claramente es una guardia policial. ¿Quién fue Lenin? ¿Saben ustedes? ¿No? ¿Alguien recuerda algo de, supongo que en historia, por lo menos en la escuela media, tienen que haber visto Revolución Rusa, ¿no? Lenin fue el fundador del partido bolchevique, fue uno de los más importantes, o mejor dicho, el más importante revolucionario e impulsor justamente de la Revolución Rusa. Bien. Él muere pocos años después de la instalación de la Unión Soviética, sí muere en el año 22 o 1924, si no me falla la memoria. Es embalsamado, bien, y se construye este mausoleo para su visita. Bien. Cabe aclarar que el ingreso al mausoleo de Lenin, al momento del ingreso al mausoleo de Lenin está prohibido todo tipo de fotografías y filmaciones. Bien. Es un punto sumamente frecuentado en la ciudad de Moscú. Bien, los días y en los horarios que está abierto suele haber una, digamos, gran frecuentación y grandes filas de personas queriendo ingresar, a visitar el mausoleo de Vladimir Lenin. Bien, que como decíamos, considerado un héroe de la patria durante la Unión Soviética, y a pesar de que, bueno, la Unión Soviética ya hace 30 años que cayó, que se disolvió, que era otro modelo de Estado, continúa igualmente siendo una personalidad en términos históricos, ¿sí? Muy reconocida igualmente el día de hoy en la Federación Rusa, ¿bien? Y continúa ocupando este lugar central en la Plaza Roja, ¿bien? Aguárdenme un momento, ¿bien? Quiero que presten atención a lo siguiente ahora, ¿sí? Ahora vamos a meternos en el Kremlin, que sería dentro del muro, ¿sí? Allá atrás, pero quiero que por el momento ustedes presten atención a lo siguiente. Fíjense cómo allá atrás, o sea, quédense con este dato y ahora después volvemos en un ratito. Pero fíjense cómo allá atrás, o sea, antes de llegar al muro, tenemos, fíjense ahí donde tengo el cursor, hay un monumento, ¿sí? Hay un busto de una persona, acá hay otro, ¿bien? Esperen que me voy un poquito más hacia allá. Sí, ahí creo que se ven más claros, ¿no?
Bueno, ahí incluso hay un tercer busto. Fíjense que hay unas placas, ¿sí? Una al lado del otro a lo largo del muro. Bien, hay como un pequeño jardín, ¿sí? Ahí hay unos pinos, unos árboles. Bien, quiero que se queden con esa imagen y ahora después, en un momento, vamos a volver. Bien, ese pequeño jardín que rodea a las murallas del Kremlin. Bien. Nos metemos ahora sí entonces en el Kremlin, bien, que es esta fortificación en el centro de la ciudad de Moscú. Cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Kremlin, en realidad en todas las grandes ciudades rusas, ¿sí? En todas las grandes ciudades rusas vamos a encontrar un Kremlin, ¿sí? Que siempre el Kremlin era justamente el fuerte que se encontraba o bien en el centro o en la parte más alta de cada una de esas ciudades, donde se localizaban no solo los edificios vinculados a la defensa militar, sino también a la administración de la ciudad, bien los edificios gubernamentales. En general, igualmente, cuando uno habla de Kremlin, está hablando de particularmente el Kremlin de Moscú, bien, y que siempre tuvo una fuerte, un fuerte vínculo, una fuerte identificación con el gobierno de Rusia, ya sea en la actual Federación Rusa, durante la Unión Soviética o durante el Imperio Ruso. Bien, esto es como decir, no sé, cuando alguien en Argentina dice Casa Rosada, ¿sí? Digamos, nadie se pregunta, bueno, ¿a qué Casa Rosada estás haciendo referencia? Todo el mundo sabe que Casa Rosada es la única Casa Rosada, más allá que pueda haber otras casas pintadas de rosa, pero uno evidentemente cuando habla de Casa Rosada sabe que está hablando de, bueno, el poder gubernamental, el poder ejecutivo en el país, ¿bien? O cuando uno habla de Casa Blanca en los Estados Unidos, todos sabemos a qué nos estamos haciendo referencia. Bueno, en el caso de Rusia, ¿sí? Durante el Imperio Ruso, durante la Unión Soviética y actual Federación Rusa, permanentemente se utiliza el término Kremlin para hacer referencia, para hacer relación al gobierno del país. Bien, cuando decimos, bueno, el Kremlin anunció tal medida, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que el gobierno ruso anunció que tomó tal o cual medida gubernamental. ¿Sí? Ahí tenemos una vista aérea, bien, de los edificios que forman el interior del Kremlin, toda la muralla exterior, ¿sí? Allá al fondo tenemos Catedral de San Basilio, estoy acá con el cursor, Almacenes GUM, Museo Estatal de Historia, ¿sí? Y en el centro nos queda, decíamos, la Plaza Roja. Bien. En la actualidad, digamos, el Kremlin no tiene ya una función de carácter militar, de carácter defensivo, pero sí encontramos en el interior del Kremlin todos los edificios gubernamentales, ¿sí? De la administración pública de la Federación Rusa. Bien. Algunos de los edificios que vamos a mencionar, ¿sí? Por un lado, el Palacio del Senado, bien, Palacio del Senado, que es la sede actual de la presidencia de la Federación Rusa, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas fotos del interior, y el Palacio de Congresos, que es un edificio bastante más moderno, fíjense ustedes, de la década del 60, bien, históricamente conocido por ser allí el lugar donde sesionaban los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bien, ahí tenemos una vista exterior del Palacio del Senado, digamos, sede de la presidencia de la Federación Rusa, y ahí tenemos algunas imágenes, imágenes antiguas, ¿sí? O imágenes, digamos, por lo menos de la década del 70 o década del 80, en que se llevan a cabo los congresos, bien, del Partido Comunista de la Unión Soviética dentro de este palacio, bien. El más importante de todos estos edificios, bien, y quizás el que está más cargado de, digamos, importancia histórica, importancia institucional y también belleza en cuanto a su construcción, es el Gran Palacio del Kremlin, bien, que es la residencia oficial del presidente de la Federación Rusa, o sea, es la residencia en donde, digamos, hoy por hoy vive y donde trabaja o desarrolla sus actividades oficiales Vladimir Putin, ¿sí? Digo, por su nombre y apellido seguramente lo conocerán. Bien, fíjense ustedes el tamaño, ¿sí? Las bóvedas, los techos, ¿sí? ¿Vieron? Yo creo que sí, la deben haber visto, pero ¿vieron la serie Chernobyl, ¿sí? De HBO creo que hace 3 años se estrenó. Es excelente. Vieron, perfecto, sí, totalmente. La he visto en reiteradas oportunidades, debo confesar. ¿Sí? A mí cuando algo que de cine o series que me gusta, lo veo demasiadas veces a veces. Bien, han visto la serie Chernobyl. Bueno, no sé si recuerdan, hay varias escenas en donde, ahora no me sale el nombre del científico, digamos, del protagonista, ¿no? Me sale que Vasily se llama, pero no me acuerdo del apellido. Ay, por Dios. Bueno, no importa. La tienen vista unas escenas en donde este científico, ¿sí? Se dirige a hablar con Gorbachev, que era justamente el líder de la Unión Soviética en aquellos años, esas reuniones de gobierno en donde básicamente él va y permanentemente está llevando malas noticias, ¿no? El tipo, continuamente.
Bueno, esas escenas no es que se filmaron en este lugar, pero la escenografía recrea este gran pasillo que tenemos acá en esta imagen. Bien, hagan memoria algunos que hayan visto la serie y van a acordarse que hay 2 o 3 escenas, o más incluso, que transcurren en un escenario, bien, repito, no en este lugar, no es que se filmó acá adentro, pero recrea, bien, que él, por ejemplo, aparece sentado en alguno de estos bancos, ¿sí? Lo hacen esperar largas horas y, bueno, después pasa a las reuniones y él da cuenta, ¿sí? Informa, digamos, de la situación en Chernóbil, bien. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, acá tenemos otra imagen, ¿sí? Acá, bueno, Vladimir Putin se ve que dando algún tipo de anuncio. De vuelta a los techos, fíjense el estilo, ¿sí? El escudo, bueno, de la Federación Rusa, ¿sí? Las bóvedas, la decoración, las arañas. Bien, fíjense en este otro salón, ¿sí? Es realmente, digamos, un palacio muy, muy frecuentado, ¿sí? Es importante para tener en cuenta que es donde funcionan las oficinas del gobierno, ¿sí? Del gobierno ejecutivo, del gobierno federal de la Federación Rusa. Me quedo todavía pensando en el apellido del científico y no me estoy poniendo a acordar, pero bueno, no importa. Ahí tenemos una vista externa, ¿sí? de este edificio, ¿sí? Ahí en primer plano tenemos el río Moskva, murallas del Kremlin y Gran Palacio del Kremlin. ¿Bien? Sede en la actualidad de la presidencia, anteriormente sede del gobierno también durante la Unión Soviética. Ahora también vamos a mencionar algunos edificios de carácter religioso en el interior del Kremlin. Bien, tenemos una serie de capillas o iglesias, no tienen un origen durante el periodo soviético por cuestiones obvias, bien, sino que tienen un origen durante el periodo zarista, ¿sí? Durante el periodo del Imperio Ruso. Encontramos por un lado la Catedral de la Anunciación, bien, que era la capilla privada en donde se dirigían para distintos ritos o para el rezo o ceremonias los gobernantes del Imperio Ruso, los zares, bien. Y luego tenemos la Catedral de la Dormición, mucho más grande, bien, en donde se llevan a cabo las ceremonias oficiales, ¿sí? Las coronaciones, bien, los funerales de los zares rusos, bien. Esto lo voy a pasar por alto, ¿sí? Esto, digamos, yo lo paso por alto, esto sí lo voy a mencionar un momentito, bien. El Kremlin, además de, bueno, ser un conjunto de edificios, tiene una serie de plazas y de pequeños parques que justamente van conectando todos estos edificios. Bien, en esos parques tenemos expuestos 2 elementos, ¿sí? Uno de carácter más artístico y otro de carácter bélico, que son conocidos como la campana, y el cañón del zar. Bien, campana y cañón del zar. Cada uno de ellos, y fíjense el tamaño del cañón del zar, fíjense, más allá, digo, de la toma de la perspectiva, ¿no? Que no puede decir, bueno, está un poco mintiendo, pero digo, fíjense el tamaño de las personas en relación a las ruedas y al calibre, ¿sí? A la boca del cañón. Bien, el cañón del zar en su momento fue el cañón más grande del mundo, ¿sí? Pero un problema fundamental hizo que prácticamente nunca se lo llegase a utilizar. No había cómo transportarlo, ¿sí? Era un cañón extremadamente pesado, básicamente se hundía en el barro, bien, entonces quedó como un cañón casi pura y exclusivamente de carácter ornamental, bien, porque no había, digamos, forma de moverlo y era muy compleja su utilización en batalla. Pero bueno, los rusos tuvieron en algún momento el cañón más grande del mundo construido. Y también la campana más grande construida, ¿sí? La campana del zar, a la cual le ocurrió, como tuvo un destino similar al cañón del zar, ¿sí? Fíjense acá cómo está rota la campana, ¿no? Hay como una pieza que se le salió, que se partió. Bien, cuando se construyó la campana del zar, se la intentó ubicar en una torre campanario en una iglesia, y la campana era tan pesada que se cayó la torre campanario con campana inclusive, ¿bien? Entonces nunca se pudo utilizar como campana, valga la redundancia. Y entonces solamente está expuesta aquí en parte de los ambientes al aire libre del Kremlin, ¿sí? Bien, recuerdan que por acá, a ver, lo teníamos acá, ¿sí? Acá. Teníamos estas murallas del Kremlin, ¿sí? Y yo les mostraba estos monumentos, ¿ven? O los bustos, ¿sí? De estas personas, y bueno, quiénes serán. Hay unas placas ahí atrás, bien, hay como una suerte de jardín, bien.
Este sector de las murallas del Kremlin se le utiliza históricamente para el enterramiento, ¿bien?, de héroes militares, personalidades históricas, bien, científicos o políticos importantes, sobre todo de la época soviética. Bien. Entonces, así como Lenin, ¿sí?, que ocupa ese espacio principal, perdón, acá, ¿no? Lenin ocupa ese espacio principal en las murallas del Kremlin con un monumento y un mausoleo específico para él. Detrás del mausoleo de Lenin, entre el mausoleo de Lenin y las murallas del Kremlin, encontramos en ese pequeño jardín, bien, una serie de bustos que recuerdan, ¿sí?, a distintas personalidades importantes durante la Unión Soviética. Y también fíjense ustedes que hay una serie de placas, y cada una de esas placas también recuerda a distintas personas, pero no que están enterradas, sino que, y no es que me estoy equivocando, sino que están metidas y enterradas dentro de la pared. No sé si se entiende. O sea, detrás de esta placa, ¿sí?, digamos, se hizo un agujero, una suerte de nicho, en donde se depositaron los restos de distintas personalidades históricas importantes para la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa o los años de la Unión Soviética. Bien. Algunas de las personas que están allí, fíjense, mira, acá la placa se nota mucho mejor, ¿no? Porque incluso están hasta los nombres, aunque bueno, están, normalmente están en el alfabeto cirílico, ¿no?, en el alfabeto que utilizan en Rusia, pero se nota que son monumentos funerarios, ¿no?, porque hay años de nacimiento y fallecimiento, bien, que se encuentran allí depositados. Además, fíjense cómo ahí los ladrillos están como removidos, por así decirlo, ¿no? Como que en algún momento se los cambió. ¿Quiénes son algunos de los que tenemos aquí, digamos, recordados? Bueno, justamente acá en primer plano tenemos a un importante líder soviético durante el siglo XX, que fue Stalin, ¿sí?, muy polémico también, ¿sí? Stalin encuentra acá su monumento, sus restos mortales, ¿bien? Y también encontramos a Yuri Gagarin. ¿Alguien sabe por casualidad quién fue Yuri Gagarin? No sé si les suena de algún lado. ¿No? Mariscal Zhukov ya es más difícil, ¿sí? Mariscal Zhukov fue el jefe el jefe del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Digamos, fue el militar que logra vencer a la Alemania nazi. ¿Sí? Yuri Gagarin, nadie sabe quién fue, ¿no? Fue el primer cosmonauta, ¿sí?, el primer ser humano en salir al espacio. Bien, el primer astronauta, Yuri Gagarin, en abril del año 61. Bien. Sí, perfecto, ahí está. Estamos más o menos hasta acá, sí, perdón que... Ahí me voy a ir un poco del mapa, sí, porque vamos a ir a otra parte de la ciudad de Moscú. Más o menos hasta acá estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ustedes miran, bien. Del centro de la ciudad de Moscú, ¿sí?, del centro de la ciudad de Moscú, nosotros vamos a dirigir hacia el norte, bien, hacia el norte, unos 3 kilómetros, y vamos a llegar, ¿sí?, acá por ejemplo tenemos Museo de la Cosmonáutica, ¿sí?, vamos a llegar a esta zona de la ciudad de Moscú, bien. Ahí encontramos una avenida, bien, que más que una avenida, fíjense ustedes, más bien como un paseo peatonal, ¿sí?, no es una avenida en el sentido estricto, digo, de que sea una avenida en donde pasan vehículos, bien, sino que más bien es un paseo peatonal conocido como Avenida de los Cosmonautas, bien. Esta Avenida de los Cosmonautas tiene una serie de monumentos, fíjense ustedes acá estas estrellas, ¿sí?, ahí detrás los bustos, bien, una serie de monumentos que recuerdan básicamente a la historia, bien, y a los logros de la cosmonáutica durante el periodo soviético. Bien, ustedes sabrán que parte de la Guerra Fría también fue una carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética, sobre todo en los primeros años, ¿sí?, la década del 50, 60 y hasta media de la década del 70, tuvo importantes logros, incluso, digamos, superiores a los logros, por así decirlo, de los Estados Unidos, digamos, un poco como ganando, ¿sí?, el primer tiempo de esa carrera espacial, si se quiere poner en esos términos. Y es en esta zona en donde justamente se conmemoran, bien, todos esos acontecimientos. Hay una serie de monumentos, bien, algunas personalidades que justamente hicieron de esa historia de la cosmonáutica soviética, bien. El primer nombre no creo que lo conozcan tampoco, sí, que es Konstantin Tsiolkovsky, bien. Tsiolkovsky fue el inventor
no el inventor, pero sí desarrollador de cohetes. Bien, o sea, era el diseñador de los cohetes que después iban a utilizar para exploraciones al espacio. Bien. Luego tenemos monumentos también a Yuri Gagarin, bien, conocido también como el hombre de la sonrisa por esa imagen. Bien, como decía, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en salir al espacio, el primer cosmonauta, bien, fallecido en la década de 60 en un accidente aéreo. Bien. Y luego también hay un monumento a Valentina Tereshkova, bien, que ahí tenemos una imagen también bastante antigua, digamos. Valentina Tereshkova fue la primera mujer, ¿sí? Primera mujer cosmonauta, la primera mujer en salir al espacio. Valentina Tereshkova sí está viva en la actualidad, sí tiene 80 y pico de años, no sé si más también, y se ofreció inclusive para ir a Marte. Bien. Incluso declaró que no tiene problema en ir a Marte si es imperioso y no es posible volver al planeta Tierra, ella no tiene ningún problema en sacrificar su vida y en dirigirse en un cohete al planeta rojo. Bien, Avenida de los Cosmonautas, y allá en el fondo de la Avenida de los Cosmonautas, fíjense que hay un monumento, ¿sí? Ahí se lo ve como de color metalizado, bien, o plateado, y ese monumento es justamente el monumento a los conquistadores del espacio, bien, que de vuelta recuerda toda esta gesta de carácter científico, bien, tecnológico. En los subsuelos, ¿sí? De este monumento, fíjense que ahí hay 3 personas paseando justamente por el monumento, y en los subsuelos del monumento vamos a encontrar ahora, si ahí yo les dejo una imagen con la base del monumento y traducido al castellano las letras, ¿sí? Las palabras que acá se encuentran reflejadas. Y en la parte, decíamos, del subsuelo del monumento, encontramos este monumento, ¿sí? El Museo de los Cosmonautas, ¿sí? Museo de los Cosmonautas. Quiero ir igual acá quiero que lo veamos. A ver si nos ayuda el Maps. Ahí tenemos el monumento ahí atrás. Quiero una ubicación un poquito. Sí, ahí tenemos el ingreso al museo. Bien, el monumento allá atrás. A ver si tenemos alguna vista un poquito mejor. ¿Sí? Fíjense, el monumento está como sobre una colina, ¿sí? Una pequeña elevación, y a nivel inferior encontramos el Museo de la Cosmonáutica. Bien, el Museo de la Cosmonáutica, acá yo les había dejado algunas imágenes. Bien, tenemos, pósters y dibujos, justamente sellos postales, bien, fotografías. Encontramos también la cápsula, bien, la cápsula en la cual regresa Yuri Gagarin al planeta Tierra en el año 1961. Bien. Ahí tenemos parte de la exposición también de los transbordadores espaciales utilizados por la Unión Soviética. Bien, y ahí tenemos, la imagen justamente del ingreso al museo y detrás el monumento a los conquistadores del espacio. También en esta zona vamos a encontrar, y ya es el último atractivo que vamos a mencionar, si no me equivoco, sí creo que era el último ya. En esta zona vamos a encontrar un sector, bien, una serie de edificios, bien, construidos en la década del 30, como un gran museo a cielo abierto, por así decirlo, bien, a veces conocido por su sigla, ¿sí? Que es esa sigla de corta DNKH minúscula. Eso traducido al castellano sería algo así como Exposición de los logros de la economía nacional o Exposición sobre la economía nacional soviética. Así depende de la traducción que se encuentre. Bien. ¿Y qué es esto? Es una serie de museos, ¿sí? Y pabellones que se fueron construyendo a lo largo de la década del 20 y 30. Algunos, después con la caída de la Unión Soviética, pasaron, prácticamente quedaron en desuso, incluso algunos quedaron abandonados, pero en los últimos años se los reconstruyeron. Algunos, fíjense que son pabellones inclusive Profe, de factura bastante reciente. Sí, perdón, escucho. ¿puede ser que eso se restauró en el 2014? Sí, no sé exactamente el año, bien, o sea, si fue en el 2014, pues sí se relaciona al Mundial de Fútbol y esto, no. Sí, creo que sí. Porque Puede ser que alguno de los pabellones se lo haya reformado, o sea, sí sé que se los reformó en los últimos, 10 años, bien. Sí. Desconozco si particularmente para el momento del Mundial. Puede ser, ¿sí? O sea, no me extrañaría, puede ser. Bien. Hay algunos,
digo, se darán cuenta, ¿no? El pórtico de ingreso, este pabellón que tenemos acá, que sí son claramente más antiguos, algunos son más modernos, bien. Muchos decían, década del 80 y década del 90, esta zona de Moscú estuvo, digamos, abandonada. Bien, estaba cerrada al público, el pasto alto, bien, había quedado completamente abandonado. Y esto en los últimos años se lo revalorizó, algunos edificios se reconstruyeron, y básicamente entonces estos edificios y pabellones, bien, se muestran justamente, y ya sea en forma de exposiciones o centros de interpretación o museos, distintos logros, valga la redundancia, el nombre del parque, bien, de la economía, no solo soviética, sino actualmente rusa. Bien, todo lo que tenga que ver con no solamente la cuestión espacial, que fíjense incluso, acá está el pórtico de entrada, bien, fíjense ahí atrás que tenemos el monumento que recién mencionábamos, ¿sí? El monumento de los conquistadores del espacio. Esto está un lugar, miren, voy acá al Maps y lo vamos a ver que está al ladito, bien. Acá tenemos, ¿sí? La entrada principal a esta exposición y enfrente el Museo de la Cosmonáutica. Así que a ver si encuentro alguna ubicación que nos permita ver estas dos cuestiones. Ahí tenemos el ingreso, ¿sí? A la exposición de los logros de la economía soviética, y estoy buscando en el horizonte a ver si aparece el Monumento de los Conquistadores del Espacio, pero no lo estoy encontrando, pero estaría en aquella dirección, ¿sí? Allá atrás. No me aparece. No lo estaría encontrando en este momento. Ah, ahí está. Ahí está. Bien, está uno enfrente al otro. Bien, perfecto. Bien, y ahora sí, este sí era el último atractivo. Bien, nos vamos de esta zona de Moscú, sí, estábamos unos 3 kilómetros al norte del Kremlin. Bien, volvemos al Kremlin y ahora nos desplazamos en dirección hacia el oeste. Bien, nos alejamos de vuelta del centro de Moscú y nos dirigimos a este monumento y también museo, que es el Museo y Monumento de la Gran Guerra Patriótica. Bien, también es un museo muy frecuentado, muy visitado, es un museo extremadamente grande, bien, extremadamente grande, con una importante colección que recuerda justamente todo el esfuerzo soviético, humano y militar realizado durante los años de lo que nosotros conocemos como Segunda Guerra Mundial, y ellos conocen, o ellos dan en llamar como Gran Guerra Patriótica. Bien, acá tenemos, bueno, una serie de salas que van recordando distintas batallas, bien, las banderas, ya sea tomadas al enemigo o inclusive banderas propias del ejército soviético, bien, del ejército ruso, bien, de vuelta, configura, digamos, un edificio de muy grandes proporciones, bien, esta sala, ¿sí? Que ahora estoy haciendo memoria y no me puedo acordar el nombre de este salón, donde está esta cúpula, ahí los nombres que están inscriptos son las personas que han sido condecoradas especialmente, bien, o sea, no son los nombres de los caídos en la guerra porque sería interminable, bien, son varios millones los caídos en la Gran Guerra Patriótica, pero sí ahí tenemos los nombres de las personas que han sido condecoradas especialmente, ¿sí? Con distintas medallas o distintas certificaciones militares debido al desempeño o a caídos en combate, bien, en la Gran Guerra Patriótica. Bien, fíjense incluso acá como este monumento tiene una bandera y acá un recuerdo en flores, no con los colores de la Unión Soviética, sino con los colores de la actual Federación Rusa. Bien, decíamos, un museo muy, muy visitado. Bien. Profe, lo que encontré es que se llama Salón de la Fama. Que Salón. tiene el soldado de la Victoria, que es la estatua que está en medio. Bien, bueno, yo pensé que no sé por qué había leído que tenía como el nombre, no sé, Salón de los Condecorados, una cosa así. No sabía que era Salón de la Fama. Pensé que tenía, no sé por qué hubiera dado por hecho que era otro nombre, pero bien, si ese es el nombre, perfecto. Hay otro que es el Salón de los Líderes, pero no dice que tenga... No, era como Salón de los Condecorados, no sé dónde yo lo había leído y pensé que era otro nombre, pero no, si encontraron que ese es el nombre, será ese. Bien. Perfecto, sí, ahí terminamos entonces con Rusia. Bueno, vuelvo acá. Bien. Bien, escucho si hay consultas, preguntas.
Sí, profe, yo tenía para hacerte 3 consultas en realidad no sobre esto que vimos, sino sobre el trabajo que tenemos que entregar el miércoles que viene. Sí, escucho. Una de las preguntas que un poco nos dejó la duda en el grupo fue el tema del primer día, donde Sí. habla hace como una introducción de un itinerario donde dice bienvenidos traslados al hotel. Queríamos saber bien si eso lo tenemos que describir o simplemente es parte del itinerario. No, casi siempre, bien la pregunta, pero digamos, a ver, casi siempre, salvo puede haber pasado en algún itinerario, pero en general, yo diría casi todos los itinerarios, en el primer día lo único que ustedes van a tener es justamente recepción de los turistas en el aeropuerto, se los lleva al hotel y como fin de actividades ahí. Entonces, en ese día, digamos, no hace falta describir mucho más. Ahora, ya si en ese día, que no, me parece que no es lo común, pero vamos que ese día diga, bueno, por la tarde se sale a hacer una visita guiada para visitar, no sé, tal museo, tal barrio de la ciudad, bien, o nos dirigimos a recorrer tal atractivo, bueno, ahí sí tendrán que describir. ¿Se entiende? Pero creo yo que la mayoría de los itinerarios, normalmente el primer día, digamos como un día, una suerte de día libre. Mi duda estuvo justamente porque como ya hice un circuito, no obviamente de Europa, sino de la ciudad, quería saber eso. Y ahí surgió también la pregunta de que si teníamos que elegir un hotel. No. Ahí en No. eso, en esa cuestión del alojamiento No o es medio de necesario. transporte, no, es simplemente la descripción de lo que aparece mencionado en el itinerario. Perfecto. Y la última Digo, a ver, era, si alguien, capaz que alguien esté escuchando, no sé, justo dice, bueno, y yo armé toda la parte de hotelería, digo, lo hicieron, digo, no claro, lo borren, que eso ya fue, pero no Hola. es necesario. No, nosotros, por ejemplo, en la primera donde dice llegada a París, describimos la ciudad de París, por ejemplo. Y así nos Ok, pasó con todo. Cuando decimos llegada a Ámsterdam, describimos la ciudad de Ámsterdam. Bueno, pero ya lo tenemos hecho. ok, no hay problema, no hay problema. y la última Seguimos. profe, era sobre el tema de si lo tenemos que entregar todos los que conformamos el grupo o solamente una persona. No, lo entrega uno solo. Uno solo. Uno en representación del equipo lo entrega, lo envía por el aula. Muchas gracias, profe. Profe, No, por nada. Sí, escucho. profe, le hago una consulta. Cuando en el circuito dice tiempo libre, Sí. ahí podemos dar la opción de algún atractivo que se puede visitar o, por ejemplo, algún lugar donde pueden ir a almorzar. ¿O solamente marcamos tiempo libre? A ver, si en ese momento que dice tarde libre o tiempo libre y en el itinerario no se menciona una alternativa, vieron que a veces capaz que dice, bueno, tiempo libre y termina ahí. O si no dice tarde libre, sugerimos, ¿sí? Invitamos a recorrer tal ciudad, invitamos a recorrer tal museo de manera opcional. Si aparece justamente, si se da en el itinerario la opción, la describen. Si simplemente termina diciendo tarde libre, se termina ahí la descripción. Ah, bueno, listo, ese era mi duda. Gracias. No, por nada. Escucho, si hay más consultas, ya sea respecto al trabajo práctico o bien de la clase. Era Legasov, no me acordaba el nombre, ahí lo busqué, lo googleé recién. Valery Legasov, era el científico de la serie, del protagonista de Chernóbil. Bien. ¿Consultas, preguntas? ¿No? Estamos más o menos. Bueno. Muy bien. Estoy pensando, ya estamos acá con la diapositiva. Bueno, les decía, la semana que viene, ¿sí? Miércoles 1 de diciembre, no nos vamos a ver, ¿sí? Van a tener subido guión de clase y videotutorial para trabajar con San Petersburgo y con tren transiberiano. Bien. Después tenemos en el medio un feriado, ¿sí? El miércoles 8 de diciembre, que bueno, evidentemente no tendremos actividad, bien, ese día 8 de diciembre. Y luego nos queda la última clase, que es el día 15 de diciembre. Bien, que ese día sí nos vamos a encontrar vía Meet, ahí vamos a presentar un poquito algo de Unión Europea y bueno, haremos el cierre de la materia. Bien. Así que bueno, eso sería todo por el día de hoy.